Muy bien, escuchábamos a Fidel, recordando al Che, hablando de ese legado que dejó Ernesto Guevara. La tenemos en línea la querida colega, escritora, biógrafa, una de las mujeres que le ha dedicado su vida militante y profesional a lo que ha sido la vida de Ernesto Guevara, y ha tenido muchas publicaciones sobre la vida de Ernesto Guevara, y una de las últimas de ellas tiene que ver con una entrevista a Pombo. Pombo fue uno de los hombres que acompañó al Che no solamente en lo que fue la Revolución Cubana, sino después en Bolivia. Entiendo que en sus últimos días, pero ella nos los va a contar. María del Carmen, Fernando Borroni, Alex Arellano te saludan. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola Fernando, qué gusto. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hace muchísimo. Hoy encontraba audios de entrevistas del 2010 donde hablábamos del Che, y siempre nos has enseñado mucho sobre él. ¿Qué nos podés contar de los últimos días del Che? Entiendo que vos hiciste en este último libro una entrevista con Pombo. Sí, mira, hace 2 años exactamente presenté en Bolivia, por el 50 aniversario del asesinato del Che, el último libro, que no sé si es del que tú estás hablando, porque luego de esa entrevista a Pombo, hice un libro que fue una biografía a Pombo en forma de entrevista. Ajá. O sea, de la entrevista que titulé Conversaciones con Pombo, sí, ampliamos muchísimo el trabajo con Pombo, tanto en La Habana, también acá en Quito. Él estuvo también en Buenos Aires, hicimos este libro que se llama Pombo de Yara a Ñancahuazú. Uh-huh. Bien. Entonces allí Pombo pues da un testimonio muy directo sobre cómo fueron los meses de lucha en Bolivia, todo el tiempo también en que Pombo compartió con el Che en el África, en la lucha en el Congo, y obviamente la época de la lucha en Sierra Maestra, la llegada a La Habana, y cómo él muy jovencito se convirtió en escolta del Che y después jefe de escolta, cuando tenía 18, 19 años. Digamos que es el ser que yo he concluido que más tiempo compartió con Ernesto Guevara de la Serna en la época revolucionaria, de vorágine revolucionaria de la vida del Che. Entonces todo aquello que cuenta Pombo es muy significativo, es de muchísima importancia. Uh-huh. Porque es como si el Che hubiese visto en este adolescente que llegó a Sierra Maestra cuando tenía 15, 16 años, a buscar a Fidel, y vio con el grupo del Che, como si el Che hubiese visto en él un ser a quien formar, a quien hacer, digamos, de sus ideas. Y Pombo lo que dice es que realmente el Che lo formó, el Che le exigió como solía exigir el Che, y que después de él prácticamente hace su vida al lado del Che en todas las luchas revolucionarias que emprende el Che, tanto en Cuba primero, en las luchas políticas obviamente, en los 5 o 6 años en que es dirigente de la Revolución Cubana en La Habana, y luego parte con él al África, y después del África, fíjate, cuando ya deciden partir de África, del Congo, los cubanos, por un pedido expreso de la Organización de Unidad Africana, que al enterarse de que había combatientes cubanos, que había gente de otras nacionalidades, hace un pedido expreso de salida para que la lucha quedara, digamos, de manera interna. El Che decide partir primero a Tanzania. En Tanzania escribe sus memorias sobre África, y luego parten a la República Checa, en aquel entonces Checoslovaquia, y están varios meses en Praga, y uno de los escogidos para partir con él, que fueron poquísimos, fueron 3 cubanos, Tuma, Ricardo, fueron los otros, fue justamente Pombo. Entonces es muy interesante cómo en distintas etapas de la vida, repito, de vorágine revolucionaria del Che, en distintos momentos, en momentos extremos, en momentos de calma, como los de Praga, por ejemplo, cuando el Che se dedica a escribir sus memorias sobre el Congo, Pombo está allí.
Pombo está al ¿Y lado cómo fueron, de y a partir de esas conversaciones que tuviste con Pombo y que ampliaste, cómo podés contarnos, sintetizarnos los últimos días del Che en Bolivia? Digamos que lo que yo he sentido a través de lo que cuenta Pombo, de lo que grabamos para hacer el libro, fíjate que me estremeció, podría decir así, el optimismo del Che. A pesar de todo, ¿no? A pesar de ya los compañeros muertos, a pesar de esa persecución constante, a pesar de que después de la batalla de la que se conoce como emboscada de Liguera, el 26 de septiembre de 1967, cuando descabezan la vanguardia, el Che tenía la convicción de que se podía romper el cerco, de que se podía salir a zonas de mejor acogida, digamos, revolucionaria, y se podía rehacer el ejército internacionalista que estaba tratando de desarrollar para seguir la lucha. Optimismo, diría yo, a pesar de todas las circunstancias, y bueno, pues una constancia en la lucha hasta el último minuto, ¿no? ¿Cómo fue el vínculo con el Partido Comunista de Bolivia? Que hay mucha discusión en torno a eso, algunos hablan de traición, otros hablan de que en realidad nunca lo acompañaron, por tanto no lo podrían haber traicionado. ¿Cómo fue esa relación? Creo que Monjes era quien estaba al frente del Partido Comunista Boliviano. ¿Cómo fue esa relación con el Che? Mira, eso es interesante que se aclare, porque el Partido Comunista de Bolivia sí tuvo un compromiso con aquello que se estaba gestando desde Cuba para América Latina, podríamos decir. Claro. Tuvo un compromiso en el caso específico del desplazamiento del Che, por obvias razones, por razones de seguridad, no podían dar a conocer que era el Che el que iba a dirigir este embrión revolucionario, embrión de ejército revolucionario en Bolivia, que no sabían siquiera que era Bolivia. Entonces recaban del Partido Comunista de forma formal, Fidel Castro ayuda a través de combatientes que tenían que unirse a este embrión para las distintas tareas. Entonces ellos designan a un grupo muy pequeño, que son los que finalmente se quedan con el Che. Estamos hablando de Rodolfo Saldaña, estamos hablando de Vázquez Viaña, también de Coco e Inti Peredo, y de algunos otros que fueron militantes de la Juventud Comunista. También está Loyola Guzmán, está Pedro, ahora recuerdo los seudónimos. Loyola Guzmán sí es un nombre propio y ella vive todavía. Esos eran de la Juventud Comunista. Entonces, digamos que hay un grupo que desde el primer momento apoya a los cubanos en esta implantación, podríamos decir, de este embrión de ejército revolucionario, y después viene la sorpresa para Monge y para los más altos funcionarios del partido de que quien dirigía esto era Ernesto Che Guevara, y vienen todas esas condiciones que pone Monge justamente el 31 de diciembre en una reunión que tienen en Ñancahuazú, ya en el campamento guerrillero, donde ya estaban cubanos, peruanos y bolivianos. Las condiciones que pone Monge, que son absolutamente absurdas, que si leemos con cuidado el diario del Che, el Che recalca que al parecer, según su sentir, Monge puso esas condiciones para forzar una ruptura. Y las condiciones son absurdas desde todo punto de vista, porque le condiciona al Che ser el Monge, el jefe político militar, y otras 2 o 3 condiciones que el Che a las que no le da mucha importancia, pero en eso el Che estaba obviamente dispuesto a no transigir, y es cuando se produce la ruptura. Eso se da en el campamento. Se produce la ruptura con el dirigente Monge, pero Monge luego va a hacer un trabajo de zapa, digamos, ¿no? Ya cuando llega a La Paz, cuando informa o mal informa a la gente de su partido sobre esta circunstancia, sobre la presencia del Che, y es cuando viene lo que yo diría, mira que hablar de traición es complejo, ¿no? Yo no estoy defendiendo al Partido Comunista de Bolivia. Lo que yo suelo decir es que si no había un compromiso revolucionario, no estoy hablando del compromiso formal que había con Fidel,
sino de un compromiso con la revolución, con la independencia. No podía haber traición. ¿Por qué digo esto? Y eso, yo sí quisiera que se me entienda, porque realmente Monge, el Partido Comunista de Bolivia, los partidos comunistas de Latinoamérica, incluido el argentino, tenían vinculación de dependencia económica, política, cultural tan fuerte con el PECUS, con el Partido Comunista de la URSS, que el movimiento del Che les resultaba contradictorio, porque el movimiento del Che era revolucionario independentista. Claro. ¿Sí me entiendes, Fernando, lo que estoy tratando de decir? Sí, clarísimo. ¿Y qué sucede cuando, con Pombo más que nada, cuando capturan al Che? ¿Cómo fue esa separación, digamos? Mira, la cuestión es así. O sea, cuando el Che y todo el grupo guerrillero eran solo 17 al momento del combate del 8 de octubre. Ellos llegan en la madrugada del 7 de octubre al 8 a esta zona de La Higuera. Un cañón, ellos habían tenido el encuentro el 26 de septiembre, en el que le descabezan la vanguardia al Che, matan a Coco Peredo, matan a Miguel, el jefe de la vanguardia que era cubano, y a otro boliviano, Julio, de los más destacados. Le matan a la vanguardia, a 3 de los guerrilleros más destacados de este pequeño grupo, que eran 21, ¿no es cierto? Entonces, descabezan la vanguardia. Hay en ese momento, eran 22, perdón, cuando llegan al combate de Liguera. Hay 2 desertores bolivianos, Camba, uno de ellos, que a Che le sorprende muchísimo. Entonces quedan 17. Y ellos lo que hacen realmente es una operación militar de evadir el contacto directo con el ejército, porque tenían las de perder. Ellos estaban siendo cercados en el cerco estratégico por 800 soldados y en el cerco táctico por 250 soldados. Entonces tratan de evadir. Yo conozco la zona geográficamente, son cañadones de vegetación subtropical más bien seca. Se esconden y fui al lugar y encontré el lugar con ayuda de un campesino boliviano. Se esconden por varios días bajo un gran árbol, un gran matorral, y están tratando de sacar también a los enfermos. Había el cubano médico Morogoro enfermo, y en esto de tratar de salir se dan cuenta de que están posiblemente ubicados por el ejército, porque ven movimiento en lo que sería la ceja de esta quebrada, ¿no? La parte alta de la quebrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Che dispone exploraciones a las 6 de la mañana, 3 exploraciones distintas, y el retorno a las 10 de la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es después de que dispone ya el desplazamiento de los diferentes grupos en este hueco que es la quebrada del Yuro, el Che pierde contacto con los combatientes, con los que no vuelve a encontrarse, digamos. Sí. Pombo estaba ubicado, vamos a decir, no sé si es exactamente, a mano, en la parte alta, en la cota de la quebrada, a mano derecha, con un grupo muy reducido de combatientes, eran muy pequeños, muy poquitos. Luego Inti con otros estaba ubicado al otro costado. Che se queda en el centro con los combatientes, que todos cubanos mueren, y él al parecer dispone la salida del enfermo, custodiado por un boliviano y un peruano, y ellos sobreviven hasta el 12 de octubre, en que se da el combate, en el que son obviamente acribillados, porque eran 3. Entonces, realmente, lo que Pombo concluye es que en el momento en que ellos estaban defendiendo, porque ¿qué pasa con el ejército? El ejército empieza a peinar, como se dice en términos militares, la quebrada del Yuro, y choca con, o hay un encuentro con el centro en donde se encontraba el Che. El Che es herido, inutilizaba su arma. Entonces el grupito este pequeñito, que eran 3 cubanos, había un boliviano, disponen la salida del Che con el boliviano, que es Willy, un trabajador minero de las minas de Bolivia. Entonces ellos luchan hasta morir, porque todos ellos mueren. Y el Che, en ese lapso de tiempo, tratando de salir, porque estaba herido, porque ya no estaba con arma,
al parecer, claro, sucede eso, que se encuentra con la patrulla del subteniente Huanca, y es cuando es hecho prisionero. ¿Qué pasa con los otros que siguen combatiendo? Y ellos concluyen que algo pasó porque el ejército, cuando apresan al Che, disminuye la intensidad del combate. Entonces logran salir del cerco, se unen los 6 que fueron sobrevivientes por algún tiempo hasta la caída del ñato boliviano, que fíjate, curiosamente, son 3 cubanos y 3 bolivianos los sobrevivientes del combate de la quebrada del Yuro. Sobreviviente también es el Che, también es el Chino, también el Pacho, pero ellos son asesinados al día siguiente, el 9 de octubre. Se sabe que alrededor de la 1 de la tarde es cuando se dispone el asesinato, que no es solamente el Che, fue asesinado Chino, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional del Perú, fue asesinado Willy, que es el minero boliviano que estaba tratando de sacar a Ernesto Che Guevara herido, y al parecer fue asesinado Pacho, uno de los cubanos, porque a él le encuentran vivo en la quebrada. Entonces los sobrevivientes salen, pero por otro lado, la estructura geográfica de la quebrada, que hay que conocerla para las personas que estamos interesadas en este tema, te hace perfectamente comprensible que hayan perdido contacto, dado que el Che lo que trataba de hacer es pasar el día sin contacto militar con el ejército para poder romper el cerco a la noche, que efectivamente lo logran los sobrevivientes. Entonces, lo que concluye Pombo es que los cubanos que estaban, cuando el Che es herido, cuando es inutilizada su arma, pelean hasta ser acribillados para intentar la salida del Che, que efectivamente sale y desafortunadamente se encuentra con una patrulla que estaba peinando, porque empezaron a peinar la quebrada, y ahí es cuando es hecho prisionero, trasladado a la higuera. La distancia es grande, de la quebrada de Yuro a la higuera, y luego se dispone pues el asesinato, ¿no? Él pasa toda una noche en la escuelita, es cuando viene este relato de la maestra que le brindó una sopa de maní, etcétera. María del Carmen, es un placer escucharte siempre, gracias por esta comunicación, por todo el trabajo que has hecho siempre, la verdad que es muy enriquecedor poder escucharte y charlar de la vida del Che y de todo lo que sucedió en aquellos momentos, porque después se escribió tanto y se dijo tanto, que bueno, siempre clarifica mucho tener tu palabra. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, me emociona mucho que no me hayan olvidado. ¿Cómo te vamos a olvidar? Yo me acuerdo de haberte ido a escuchar a las presentaciones de los libros maravillosos. Tendría 1000 preguntas más para hacerte, pero nos corre el tiempo del programa. Una cortita, respondeme si podés, no por sí o por no, pero cortito porque tengo todo encima. Una tiene que ver con, ¿es cierto que Fidel envió alguna expedición para buscar al Che en Bolivia? No. Mirá. Así de cortito te lo digo. Vos sabés que yo hablé con un cubano, evidentemente me mintió, que me dice que sí, que me aseguró, y me aseguró que él era uno de los que era parte de esto. Pero bueno, evidentemente, bien. Mira, hay tantos rumores. Yo he escuchado en mi delante, con mis libros sobre una mesa, en Rosario, afirmar mentiras. Que es realmente, es insólito, ¿no? Bueno, y una última, así cortita, porque a mí me encanta el tema y me encanta escucharte, pero una última. Mucho se ha dicho, Silvio Rodríguez, una parte de una canción, de una de las tantas canciones que le hizo al Che, dice que cuando habla de la parte de Bolivia, dice quizá buscando la vida, buscando la muerte. Muchos dijeron así fácilmente, el Che fue a Bolivia casi sabiendo que allí iba a encontrar la muerte. Y yo me acuerdo de haberte escuchado a vos negar rotundamente eso y hablar del coraje con el que el Che combatió esos últimos días en Bolivia con tal desigualdad de fuerzas, ¿no? Además que, Fernando, es importantísimo entender que el pueblo boliviano lo apoyó, que Bolivia era el lugar, que el Che no se equivocó, que los mineros bolivianos, que era la fuerza revolucionaria más avanzada del continente, y estamos hablando de una fuerza de 10.000 trabajadores. Mira, en las minas de Yayagua, de Huanuni, siglo XX, apenas se enteraron de esta fuerza inusitada en el sudeste boliviano,
apoyaron, hicieron una reunión al interior Mina, apoyaron explícitamente, decidieron reclutar combatientes, decidieron donar un día de su salario, decidieron recoger medicinas y alimentos, y vino la masacre de San Juan, que desarticuló a través de represión y muerte 87 víctimas el 24 de junio de 1967, que desarticuló la posibilidad de unidad de estas dos grandes fuerzas revolucionarias, que yo sí insisto que si hubiese sido posible la unidad de estas dos fuerzas revolucionarias, Ernesto Che Guevara y su guerrilla, o la guerrilla comandada por el Che en Bolivia, y la fuerza de los mineros, otra sería la historia seguramente, claro que sí. estuviésemos viviendo en este instante en América Latina. Así que digo María del Carmen, que no, tan rotundamente sí, como la anterior. Como la anterior, me dejaste helado. Horas estoy hablando de ese tipo. Bueno, no importa, dejémoslo. María del Carmen, abrazo grande, gracias siempre por estar. Muchísimas gracias, un abrazo, que estén muy bien, chao. Chao. María del Carmen Garcés desde Quito. Hablando de Ernesto Che Guevara, hablando de sus últimos días. Bueno, separemos esto.